Usted puede encontrarlo en Facebook como Iglesia Silo 83. Iglesia Silo 83. Usted puede encontrarlo por ahí. Muy bien, hermanos. Un predicador fue entrevistado por un periodista. Y ustedes saben que los periodistas siempre están en busca de la verdad. No estudié periodismo, pero tuve la oportunidad de estudiar algo de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela, y siempre obligan a uno a llegar hasta lo más profundo y tratar de buscar la verdad. Y este pastor pues fue entrevistado por un periodista, como dije, y cuando le preguntaron cómo veía él la iglesia, de manera sorprendente él respondió así: cuando uno contempla la congregación de la iglesia, siente un deseo como de gritar para que la gente se despierte. ¡Ah, caray!, dijo el mexicano. El periodista asombrado le dice: ¿cómo así? Y él dice: bueno, dan ganas de gritar que el lugar se está incendiando para que haya un poco de movimiento, para que la gente se muestre un poco más alerta cuando está en la iglesia y no tan dormidos. ¡Wow! Es necesario, dice él, que hoy nos mostremos alertas. Debemos estar prontos, como dice Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto todo hombre sea pronto para oír, y luego dice lento o tardo para hablar. Entonces este pastor hizo estremecer a este periodista y a los que estaban viendo la entrevista, porque él decía que le provocaba gritar que la iglesia se estaba quemando, como para que los hermanos se despertaran. He tenido la oportunidad de visitar algunas iglesias cuando hemos salido y también de predicar en algunas iglesias, y déjenme decirle, hermanos, que a veces a uno le provoca eso, gritar que la iglesia se está quemando para que los hermanos se activen, porque pareciera, hermanos, que estuvieran como en un funeral, como que estuvieran. Yo creo que los funerales mayormente lloran los dueños del muerto, y disculpen ustedes la ordinariez. Los demás echan chistes, se gozan, se ríen, pero los dueños del muerto sí lo lloran. El pecado le apartará a usted de la Biblia. Escucha eso: el pecado le apartará a usted de la Biblia, y la Biblia le apartará a usted del pecado. Amén o ay. El pecado nos aleja de la Biblia porque ya nos sentimos indignos, pero cuando usted vuelve a la Biblia le aleja a usted del pecado. Vamos a leer Santiago, o también en algunas Biblias aparece como Jacobo. Santiago capítulo 1 versículo 22. ¿Trajeron sus espadas? ¿Trajeron las Biblias? A ver cuántas Biblias hay en el recinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé si hay algunas. Levanten las que están en los teléfonos. No dejen sus Biblias. No dejen sus Biblias en casa, porque eso es un distintivo de los hijos de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿La puede usted leer conmigo a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Permítame hablar con Dios. Señor, en esta hora invoco tu nombre y te pido de todo corazón que me uses, que me unjas, que me llenes con tu Espíritu Santo. Y que cada palabra que salga de mi boca sea el mensaje que tú has querido transmitir a los que hoy están aquí, a los que estamos en este lugar. Que ninguna parte mía, humana, detenga el fluir de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Esta carta de Santiago, o epístola también llamada, es lo que se llama una epístola, generalmente llamada epístola católica.
¿Por qué católica? Porque la palabra católico significa universal. Entonces, esta epístola es conocida como una epístola universal o una carta universal o una carta católica. Recuerden que católico significa universal. Y es una epístola o una carta universal porque no es escrita a una iglesia específicamente. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, escucha los escritos del apóstol Pablo, dice carta del apóstol Pablo a los romanos, carta del apóstol Pablo a los corintios, carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pero aquí usted no consigue a quién se le escribió a alguna iglesia en específico, sino que es una carta escrita para todas las iglesias, pero sí para un segmento específico de la iglesia, que eran los que estaban en la diáspora o los que estaban en la dispersión, las 12 tribus que habían sido expatriadas por todas partes. A ellos les está escribiendo Santiago. La epístola de Santiago ha sido comparada con el libro de Proverbios. ¿Cuántos han leído Proverbios? Un libro lleno de sabiduría, escrito por Salomón, y algunos la comparan con Proverbios. Hay otros que la comparan con el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. No se duermen porque desde aquí lo voy a estar viendo. El que se duerme, el que tenga sueño, el que vigiló anoche hasta la 1 en una vigilia continua en TikTok y en las redes sociales. Entonces Santiago es comparada esta carta con el Sermón del Monte escrito en Mateo capítulo 5. Y eso tiene mucha similitud porque recuerden ustedes que Santiago, también llamado Jacobo, es hermano del Señor Jesucristo, o por lo menos medio hermano del Señor Jesucristo. A lo mejor algunos de ustedes dicen, ¿cómo así? Bueno, eso está ahí en la palabra del Señor. Así que Santiago tiene también mucho que decir acerca del Señor. En un principio los hermanos de Jesús no creían en Él ni creían en su ministerio, pero luego fueron creyendo y se fueron acercando, y Jacobo llegó a ser el presidente del primer concilio que se dio, y él era el que lo estaba dirigiendo. Y Santiago, Jacobo, fue el que comisionó, entre los que comisionaron al apóstol Pablo para que fuera a las naciones o fuera a plantar iglesias, entre ellos estaba este hombre. La carta de Santiago fue escrita por allá por el año 45 al año 50 después de Cristo. Año 45 al año 50 después de Cristo. Entonces aquí tenemos que esta carta de Santiago fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, muy reciente, 45, 50 años después que el Señor Jesucristo había muerto. Escuche esta frase. ¿Me estás escuchando, Alejandro? Ajá, Alejandro está activo, mire. El mundo no está leyendo la Biblia, pero están leyéndolo a usted y a mí. ¿Cómo le parece? El mundo no está leyendo la Biblia, no la están estudiando, pero sí lo están leyendo a usted, que es cristiano, y a mí, que soy cristiano. Hubo un poema que pregunta lo siguiente, escuche esto: ¿qué es el Evangelio según usted? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Qué es el Evangelio según Juan? Es decir, vamos a volver aquí. Si le preguntan a las primas mías que están aquí, ¿sí? Mira, ¿qué conoces tú del Evangelio? Según Juan, ¿qué has visto tú en Juan del Evangelio? Eso es un reto enorme. Y que le digan a ellas, aquí está un papel en blanco, por favor ustedes escriban ¿qué es el Evangelio según lo que ustedes han visto en Juan? Oye, hermano, a mí me daría hasta temorcito pasarle un papel en blanco a ver qué van a escribir ellas. Pero yo me atrevería a hacerlo. ¿Qué han visto ellas en mí del Evangelio? Por eso este poeta pregunta, ¿qué es el Evangelio según usted? Reglas, ¿qué más? Acusaciones, señalamientos, contiendas, disensiones. Todo eso se ve, pero pregunto, ¿la gente puede ver el verdadero evangelio, que la palabra evangelio significa buena noticia de salvación? ¿Puede ver la gente eso en Juan? ¿Puede ver la gente eso de usted cuando le dicen el evangelio que Aleida tiene es una buena noticia, es una buena nueva? El evangelio que la gente ve en Juan es una buena noticia. ¿O qué es lo que ven? Normalmente lo que la gente ve son reglas. Vístase así, no se vista así, no use esto, no camine así, no hable así, y reglas y reglas y reglas, y al final,
por allá le dicen, Cristo murió por ti en la cruz. Esa es la noticia del Evangelio, que Cristo murió por ti en la cruz y puede darte perdón a tus pecados. Amén. Yo esperaba unos 5, 10 o 15 amén que dijeran, sí, el Señor me perdonó con su sangre en la cruz del Calvario. En el versículo 22 de Santiago capítulo 1 encontramos, hermanos y amigos que nos visitan, la demanda de la palabra de Dios. Demandas, escuche esto, demandas de la palabra de Dios, imperativos de la palabra del Señor. ¿Qué tal si leemos el versículo 22 nuevamente? Dice, lea conmigo, esta vez van a leer las mujeres solamente. 1, 2 y 3. Mujeres casadas que están aquí, dígale a su esposo así, como cuando usted le reclama algo, dígale así a la cuenta de 1, 2 y 3. Yo nada más que escucho a la hermana Zuleima. Mire, ¿sabe quién está feliz? El hermano Richard. Porque la hermana Laura está dando clases y le digo, me salvé. Pero dice la Escritura, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Puede usted repetir la frase que le dije? El pecado le apartará a usted de la Biblia y la Biblia le apartará a usted del pecado. Seguimos hoy es el tercer mensaje. Estamos en el mes de la Biblia, el mes de octubre es el mes de la Biblia, y hoy damos continuidad a esta pequeña serie titulada El Todopoderoso Libro. Haga así, el Todopoderoso Libro. La Biblia que usted tiene en su mano es todopoderoso porque contiene nada más y nada menos que la palabra de Dios. Solo traje 2 puntos, si a usted le gusta tomar nota, solo traje 2 puntos. Número 1, los hacedores deben ser más que los oidores. Los hacedores deben ser más que los oidores. Esa palabra hacedor me llamó la atención y comencé a escarbar y comencé a escudriñar a ver qué significa. Y viene de una palabra que hace ratito yo la mencioné, y ahí viene la palabra poeta. ¿Qué hace un poeta? ¿Sabía usted que la palabra poeta tiene que ver con constructor? Tiene que ver con hacedor, con alguien que construye. Yo jamás hubiese pensado que un albañil tiene algo que ver con un poeta, pero ambos están construyendo, y la palabra es poietes, y significa constructor, poeta, artífice, hacedor, autor, y la última me gustó más. Miren para acá, el que obedece. Ese es un hacedor, el que obedece lo que la palabra del Señor le está diciendo. Entonces aquí tenemos elementos que en realidad, mis hermanos, hacen a la Biblia un libro diferente de todos los demás libros. ¿Saben por qué? Porque usted puede leer libros de cocina. ¿Cuánto le gusta leer libros de cocina y recetas? A mí me gusta cuando ya la receta está lista. Usted puede leer libros de ciencia. Usted puede leer libros de filosofía. Usted puede leer libros de yoga, usted puede leer libros de meditación, pero ningún libro de esos le manda a usted de manera imperativa a hacer algo. Sí, usted lee libros de cocina y la cocina nunca le dice, usted de ahora en adelante hace así y es una orden. Ah, caray. No, usted un libro de filosofía, bueno, los amigos de la sabiduría y todo lo que tiene que ver con los escritores griegos y todas aquellas cosas, pero nunca le dicen a usted una regla, y por eso la Biblia, mis amados, es un libro poco popular es muy popular porque es conocido, pero muy pocos lo ponen en práctica. Me gusta más oírlos, oír, y nos vamos y escuchamos. El domingo pasado yo le dije a un hermano, el hermano me dijo, estuvo bueno el sermón, y yo le dije, ahora somos más responsables que el domingo pasado. Porque el domingo pasado no habíamos escuchado este mensaje. Y cada vez que usted escucha un mensaje, usted se hace más responsable delante del Señor. Entonces, usted puede ganar conocimiento leyendo este tipo de libros que yo le he mencionado, pero la palabra de Dios es eterna. Y ese es el problema de muchos cuando comienzan a leer las Escrituras
y dicen, no, yo no voy para esa iglesia porque es que allá me van a decir, deje de hacer esto, deje de hacer esto, deje de hacer esto. Pero ya va, muchas veces no es la iglesia, muchas veces es Dios que te ama, que te quiere proteger, que te quiere cuidar. Y por eso entonces Dios te dice que hagas las cosas que tienes que hacer. Mi amado hermano, el apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo 5, versículo 11 y el versículo 12, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna, escuche esto, y esta vida está en su Hijo. Escuche estas palabras: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mire, hermanos, la Biblia es contundente, la Biblia no anda con rodeos. La palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo, refiriéndose a Cristo, tiene la vida, porque Cristo es la vida. El que no tiene al Hijo, pues lógicamente, si Cristo es la vida, ¿cómo va a tener vida si no tiene a Cristo? Si Cristo es la verdad y no tiene a Cristo, ¿cómo usted puede decir que anda en la verdad? ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, el primer punto es que los hacedores de la palabra de Dios deben ser más que los oidores, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Mire, hermanos, el primer mensaje del Señor Jesucristo que predicó, ¿a qué llamó a la gente? Cuando Jesucristo predicó, ¿a qué llamó a la gente? A ver, les dijo, vengan a mí y yo los haré multimillonarios y les daré carros último modelo y les llenaré los bolsillos de dólares. Los únicos viejos verdes que la gente quiere son los dólares. Ese no fue el llamado del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Pero es que en el tiempo de él ni siquiera habían dólares. Mire, el primer mensaje del Señor Jesucristo era arrepentidos. ¿Y dónde está eso, hermano Juan? Eso está en Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. La palabra arrepentimiento significa metanoio, y metanoio significa metamorfosis, un cambio como el que sufre el gusano que se convierte en mariposa. Cuando el Señor dice arrepentido, que fue su primer sermón predicado, Él no dijo, vengan y yo los voy a sanar de las enfermedades, les voy a estirar las piernas, les voy a calzar dientes de oro, porque todo eso se escucha y se ve, yo les voy a llenar los bolsillos de dinero. Jesús no habló de eso. El primer mensaje del Señor Jesús fue arrepentidos, es decir, ustedes los seres humanos tienen que sufrir una metamorfosis, y eso, mis amados, lleva un proceso. ¿Ha leído usted la historia del niño que vio el capullo y dijo, yo voy a ayudar a este gusanito que estaba cayendo aquí luchando, y le cortó? ¿Cómo se llama eso, hermano? Siempre algunos le dicen capullo, pero tiene otro nombre. ¿Ah? Bueno, esa es tarea para la casa. Y nunca se pudo convertir ese gusano en mariposa, porque el proceso de metamorfosis fue interrumpido, porque el gusano, cuando está dentro de ese costal, diría el viejito, de ese capullito, él está batallando, él se está moviendo, él está luchando, él está haciendo un trabajo, y Dios quiere que usted sufra y yo una metamorfosis. Cuando Jesús llama, Él dice, no, Juan, tú no puedes ser solamente un oidor de la palabra que va un domingo, que va un miércoles, o que escucha por televisión, o escucha por radio. Tú no puedes ser, Juan, solamente un oidor. Tú tienes que ser un hacedor, tú tienes que sufrir una metamorfosis. Ese fue el primer sermón que Jesús predicó. El segundo sermón que el Señor Jesucristo predicó fue, venid a mí. Mire que en el primero lleva implícita una acción. ¿Cuál es la acción? Arrepiéntete. Una acción, dejar que la metamorfosis haga su trabajo en su vida, porque a veces el Señor intenta meternos ahí y nosotros nos sacudimos y decimos, no, ¿qué cuento? No, yo no quiero. A lo mejor usted está aquí en esta mañana, el Señor lo trajo y el Señor le está hablando y usted dice, no, yo como que no vuelvo más. No, esta gente son como locos. Y usted, el Señor quiere hacer una metamorfosis en su vida y usted dice, no, ese narizón grita, ese narizón parece un loco allá arriba. No. Mire, hermanos, el segundo mensaje del Señor Jesús fue, venid a mí. Eso está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Es una especie de imperativo que significa, ven acá. ¿Me escuchó?
Cuando yo estoy molesto con Juan, yo le digo, ven acá. ¿Sí? Es una orden. Y no es una orden, ay, ¿será que puedes venir? No, señor. Ese imperativo o ese tipo de imperativo que aparece aquí en el segundo mensaje del Señor es, ven a mí. Oye, eso lleva implícita una acción. Ven a mí. Ven a mí, dice el Señor. Métete ahí en el proceso de metamorfosis. Tienes que ser un hacedor de la palabra. ¿Saben cuál fue el tercer mensaje que predicó el Señor Jesucristo? El tercer mensaje fue creer. El primero, arrepentidos. El segundo, venid a mí. Y el tercero, creed. Allá en Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Él hizo un llamado a que nosotros creamos en Él. ¿Cuántos de los que están aquí creen en el Señor Jesucristo? Ah, bueno, sí, yo creo, claro, yo creo que Él nació y en diciembre lo recuerdo, y en Semana Santa también he hecho una lloradita y lo recuerdo. No, ese no es el creer que el Señor Jesucristo está diciendo. El creer que el Señor Jesucristo está hablando aquí es una palabra que lleva implícita confianza. Depositar mi vida completamente a Él. ¿Algunos de ustedes jugaron el muñeco tieso? ¿Jugaron el muñeco tieso? Bueno, ahora estamos casi todos tiesos, pero por los años. Pero jugar el muñeco tieso uno tenía que pararse firme y dejarse caer con confianza. Habían algunos maldadosos, y entre ellos algunos de ustedes y yo, que dejábamos caer a veces a la persona. Cuando era de mucha confianza, uno, ¡ay! ¡Pácata la matadota! Cuando el Señor llama a creer, no es que Él nos va a dejar caer. Usted se puede tirar con toda confianza en los brazos del Señor. Mire, permítame ilustrar esto que les estoy hablando. Y lo quiero ilustrar a nivel de publicidad. Fue una de las cosas que más me gustó en este trabajo de la locución y del estudio de la locución y de la comunicación social, y creo que Juan heredó eso. Donde quiera que va haciendo publicidad de algo. Me fascinaba. Y a nivel de publicidad, hermano, la publicidad que antes nosotros conocíamos como propaganda, aunque la propaganda sigue existiendo, pero la publicidad lleva implícito venderte algo, y posiblemente algo que tú no necesitas. Y la publicidad te presiona, te presiona, te presiona, y siempre está demandando. Utiliza la radio, utiliza la televisión, utiliza las redes sociales, utiliza el periódico cuando había periódico, utiliza las revistas cuando había revistas, ahora casi todo es digital, y te presiona y te presiona. Mire, yo he visto publicidad que te dicen que si tú no usas este tipo de desodorante te pueden botar hasta del trabajo. Te lo dejan así servido. ¿Por qué? Porque si tienes un mal olor y el jefe te huele, entonces el jefe te puede botar de trabajo. Por lo tanto, aquí tengo este producto para que tú lo uses y tu jefe siempre estará contento. ¿Sí? Y si llama ahora, y ahí viene la publicidad. Y ahí viene toda esa publicidad que te presiona, te presiona. Mire, a veces salen publicidades, yo no lo he vivido nunca, pero en otros países, le digo yo a los niños, en otros países, sale un carro nuevo, último modelo, el carro del año, y lo único que le cambió el condenizo carro ese fue una perilla, un botón, y te hacen ver que tú necesitas ese carro y que es el supercarro a comparación del otro que tú tenías. Y tú los comparas y a veces lo que cambió fue un foquito por allá, un cocullito, una perillita adentro, y vengas en las deudas. Y venga y te va presionando y te va presionando, y vivimos en un mundo de presión. Déjame decirte algo, mi amado. La palabra de Dios también presiona. La Biblia también presiona. Dice la Biblia, usted va a morir en sus pecados si usted no se vuelve a Él arrepentido. Eso es presión. Eso es presión, hermano, no es juego. La Biblia no está jugando. Y mi hermano, esto también tiene muchísima presión sobre su vida. Dios dice, allá el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 6, versículo 2, dice, ahora, escuche esto, no se distraiga, ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación.
Eso se llama ser hacedor de la palabra, no solamente oidor. ¿Cuántos años tiene usted solo oyendo y yo? Oyendo. Hay personas que dicen, yo tengo 60 años en el Evangelio. Y uno les pregunta, ¿y usted le ha predicado a alguien alguna vez? ¿Ha ganado a alguien para Cristo? No, yo he sido superintendente, he sido maestro, pero nunca he traído a alguien a los pies de Cristo. Eso, mi amado hermano, es muy triste. Y si usted no ha llevado a los pies de Cristo en el año 2023 a alguien, o lo ha llevado a un punto de decisión, yo le invito a que usted comience a pensar y a reflexionar, porque la gente necesita del Cristo de la gloria. Hermanos, ahí está, dice lo que les estaba diciendo del pasaje de 2 Corintios 6:2, dice, ahora es el tiempo aceptable. ¿Le llama a usted la atención esa palabra? Ahora es el tiempo aceptable. A mí me saltó del texto y la estudié. La palabra significa, me llamó tanto la atención, hermano, persona que es bien recibida. Cuando Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que es el tiempo aceptable, hoy, ¿escuchó? ¿Hoy qué fecha es? 22 de octubre es el día para que usted piense y tome en cuenta y reflexione acerca de Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. ¿Qué significa? Que si usted hoy domingo a esta hora se acerca a Cristo, usted va a ser bien recibido. Eso es lo que está diciendo el texto. Usted va a ser bien recibido. También significa apreciado. Todo el que se acerque a Cristo Jesús va a ser bien recibido. Qué hermoso cuando usted llega a una casa y es bien recibido. ¿Sí? ¿Cómo le gusta a usted que lo reciban? Normalmente hay gente que recibe con un buen saludo, otros salen con la tacita de café de una vez, una buena sonrisa cuando usted llega, venga, pase, y usted es bien recibido. Mire, si el Señor dice que hoy es el día de salvación, si el Señor dice que hoy es el día en que usted va a ser bien recibido y que es el día aceptable, ¿por qué salir de este lugar desperdiciando la oportunidad? Creemos, yo estoy convencido de eso, que uno de los fracasos más grandes de las iglesias de este tiempo, ¿sabe cuál es, hermano? Se encuentra precisamente en que hay mucho oidor y poco hacedor. Ese es el fracaso de nuestras iglesias. Yo le decía a mi esposa, yo quisiera tener un ministerio musical, me fascina la música. Un ministerio musical así con bastantes instrumentos. ¿Sabe qué me gustan? Los instrumentos de viento, las trompetas. Y yo le decía a ella, el peligro de eso es que cuando uno tiene ese tipo de ministerio, el peligro es quererse robar la gloria y que los aplausos vengan y mire cómo canto y mire cómo lo hago. Hay que tener un cuidado enorme porque hay mucho oidor y poco hacedor. Hermanos, lo hacemos para la gloria del Señor. Permítame hacerles otra ilustración. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental salió de los refugios. Y salió de los refugios porque ya no había bombas y se dirigieron, ¿sabe hacia dónde? Se dirigieron hacia la iglesia. Por temor a las bombas, no por temor a Dios. Tuve un Jeepcito, un CJ7 año 87, y se lo vendí al dueño de Big Miglia en San Cristóbal, al señor Gino, un italiano. Y él me llevó hasta su estacionamiento donde tenía algunos carros, era coleccionista, y tenía un Willys del año 50 y algo, no recuerdo ahorita el año, descapotado. Y me dijo, ¿sabe qué hago yo en este vehículo cuando estoy peleando con mi esposa o tengo problemas económicos? Salimos a pasear en el carro. Que nos dé el aire. Y eso resolvemos la mayoría de conflictos en el carro. Dijo, este carro
este vehículo se usó en la guerra, pero luego vino el Jeep, y el Jeep vino descapotado, y eso tiene una simbología para los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, y es que ya no hay bombas, ya no hay helicópteros, no habían en la época, pero por lo menos aviones que estuvieran tirando balas y bombas. Entonces, como ya no hay peligro, podemos quitarle el techo a los carros y sentir el aire libre. Y cuando eso ocurrió, la gente se fue a las iglesias, y eso me llamó tanto la atención, y el número de los que se hicieron miembros de las iglesias y la asistencia a las iglesias se elevaron muchísimo. Las iglesias se llenaron, y el que era pastor en esa época podía ver una iglesia llena, y era algo maravilloso, era algo glorioso, porque las iglesias estaban repletas de gente. Pero ¿sabe qué? Escucha esto. Al mismo tiempo, aumentó la inmoralidad, aumentó la desobediencia a las leyes, y aumentaron en un 100%. La embriaguez, aumentó el divorcio, aumentó la delincuencia juvenil, todo eso aumentó. ¿Y sabe qué? Hubo un derrumbe total de la separación entre las familias. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, oye, carros descapotados, libertad, y vamos a la iglesia. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Estábamos presentando la palabra de Dios en voz pasiva. Se estaba predicando la palabra de Dios en voz pasiva. ¿Qué significa voz pasiva? El que solamente recibe, como un paciente. Como un paciente en el hospital que no puede hacer nada, en una clínica, sino que solo recibe tratamiento, recibe cuidados, lo voltean para un lado, lo voltean para el otro, y se presentó la palabra de Dios en forma pasiva o en forma subjuntiva, que significa algo dudoso, algo difícil de creer, algo irreal, algo incierto. Se presentó la palabra de Dios así, en vez de presentarse de manera imperativa, que la gente que estaba escuchando los sermones tenían que salir de las iglesias a poner en práctica lo que habían escuchado. Bonito el sermón, hermano. Mire, ¿cuántos años tengo yo escuchando sermones? Muchos. Desde el año 96 en adelante yo comencé a escuchar sermones, hermano. ¿Cuántos sermones he escuchado yo? Y Dios dice, ¿cuántos has puesto en práctica, Juan? ¿Cuántos has puesto en práctica? Así que número 1, los hacedores deben ser más que los oidores. Número 2, los oidores deben ser menos que los hacedores. Ahora al revés, los oidores deben ser menos que los hacedores. ¿Qué significa hacedor? Un poeta, alguien que construye, alguien que hace, alguien que obedece. ¿Qué significa oidor? Oidor significa escuchar aparentemente. Y la palabra es acrobates, como una acróbata. Como alguien que está haciendo allá y aparentemente está mirando a la gente que lo está viendo, pero él no está mirando eso, es lo que está concentrado en otra cosa. Hermano, mire, la palabra es escuchar aparentemente, meramente oidor. Y esta definición me gustó. Uno que va nada más de oyente. ¿Cuántos fueron a la escuela de oyentes? ¿Qué significaba ser oyente en la escuela? ¿Alguno de ustedes fue oyente? Oyente era que lo metían porque de pronto no tenía la edad o no tenía qué sé yo, y entonces el profesor lo recibía, pero no tenía ningún tipo de compromiso. Es decir, no le iban a hacer exámenes, no lo iban a evaluar, sino que simplemente era un oyente, un oidor, uno que aparentemente escucha. Dígame usted, si yo al terminar esta enseñanza les pasara una hoja y les decía, ahora viene el examen, ¿verdad que nosotros escucharíamos de manera diferente? Porque tenemos compromiso. Nos van a evaluar, nos van a examinar qué tanto aprendimos. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que de todo lo que yo he dicho a ustedes les va a quedar el 10% nada más, según los estudiosos. 10%, 10 palabras de cada 100. Por eso yo no quiero pasarme hoy de los 45 minutos. Porque después de 45 minutos, ya ustedes van por allá por el medio.
y otros van llegando a la represa, y otros van llegando por allá a la Laguna de García, yo no sé dónde. Así que yo me tengo que apurar aquí. Hermanos queridos, la Biblia hoy nos dice, mis amigos, no sean solamente oidores, no sean solamente oyentes, no sean solamente personas que hacen acrobacias ahí a lo loco. Miren, hermanos, ¿por qué dice la Biblia que no seamos solamente oidores? ¿Saben por qué? Hay un resultado inmediato. Y el resultado inmediato es que nos vamos a engañar a nosotros mismos. ¿Y saben qué es feo? Que alguien lo engañe a uno. Pero ¿saben qué es más feo? Que uno mismo se engañe. Eso sí es feo, re feo. Que uno mismo se caiga muela, que uno mismo se caiga mentiras, que uno mismo diga yo voy para el cielo. Pero ya va, como decía yo ayer en la radio, ¿cuál cielo? Tú dices que vas para el cielo y no te has arrepentido de tus pecados. Tú dices que vas para el cielo es porque estás errado en dos cosas. Uno, no has entendido lo pecador y lo pecadora que eres. Y número dos, no has entendido la santidad de Dios. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Y quién te hace santo? ¿Caminar de rodillas? ¿Ponerse un saco color mapanare? No, te hace santo el Señor Jesucristo. Te hace santa la palabra del Señor, hermano. Pero si solamente somos oidores y no hacedores, hermanos, porque usted se va a engañar, y esa palabra engañar también es tomada del idioma griego y viene como de una palabra parecida a parálisis. Parálisis. Y la palabra es, mejor ni la pronuncio porque no sé ni cómo pronunciarla, pero significa defraudar, descarriar a sí mismo y no poner en acción. O sea, cuando yo escucho un mensaje, cuando yo escucho la Biblia, cuando escucho la palabra de Dios, y la Biblia me dice, no mientas, y yo sigo mintiendo, yo soy un oidor olvidadizo. Me estoy cayendo a muera a mí mismo, estoy engañando a mí mismo, engañando a mis hijos, engañando a mi esposa, engañando al pastor, pero mira si puedo engañar a Dios. ¿Puede el pastor Juan engañar a Dios? ¿Se puede poner con un corbatín como el de Nino Crescobaldi y así grandote, pero engañar a Dios? Jamás. Mis amados hermanos, es enseñarse con falsos razonamientos, burlándose de sí mismo. Eso significa esta palabra, engañándose. Es burlarse de usted mismo. Es hacerse bullying. A nadie le gusta que le hagan una burla. Pero nosotros sí nos burlamos y nos reímos cuando no ponemos en práctica la palabra del Señor. Hermanos, el imperativo que tenemos aquí es en realidad para los hijos de Dios, para el que ha nacido de nuevo. Dios no le pide a la persona que no ha sido salva que haga tal cosa, solamente le pide una cosa, y eso en realidad ni siquiera es hacer algo. Hermanos, la gente se aproximó a él y le dijo, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? ¿A quién le preguntan eso? Y él dijo, ¿hacer? Miren la pregunta que le hace la gente, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor dice, ¿hacer? Tú no puedes hacer absolutamente nada para heredar la vida eterna. Pero ya va, tú me estás diciendo que yo debo ser un hacedor de la palabra. Sí, pero eso es otra cosa. Pero la salvación, hacer algo para obtener la salvación, no te engañes, no te burles de ti mismo. Eso jamás puede ocurrir. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que ha sido enviado, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 29. Si Dios le pide algo a la persona que no sigue a Cristo, si Dios le pide algo a la persona que no ha creído, no es precisamente hacer obras, no es precisamente ganarle la salvación de alguna manera. Lo que el Señor le pide es creer. Creer, hermanos. Eso es todo. Creer. El hacer
hacer en el libro de Dios para las personas que no son salvas es sencillamente creer en Cristo. Eso es lo único que el Señor está diciendo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? No, tú no puedes hacer nada, solamente creer en el Hijo de Dios, porque el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Solamente que crea y que confíe en Cristo. Creer es confianza, hermano. Creer es confianza. Si Cristo te dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, tú debes tener confianza en ello y depositar tu vida, recostarte ahí y decir: yo tengo confianza en lo que tú me estás diciendo. Yo creo, Señor, en lo que tú me estás diciendo. No sean solamente oidores. Hay mucha diferencia entre un estudiante que oye y uno que está comprometido, porque lo van a evaluar. Hermanos, yo he utilizado un acróstico esta semana o estos domingos y es MEA. MEA, MEA. La M de memorizar, la E de entender y la A de aplicar la palabra de Dios. Eso es meditar. Dios te manda a ti a meditar. Meditar significa memorizar, entender lo que estoy leyendo y aplicar lo que estoy leyendo. Si no la entiendo, si no la memorizo, si no la aplico, ¿a cuántos de ustedes le dijeron le entra por aquí y le sale por aquí? Termino diciendo esto. Cuando yo llegué a la iglesia de Getsemaní en San Cristóbal, en el año 96, yo era un jovencito. No se pongan a decir qué edad tenía. No, era un jovencito. Y yo le contaba a mi esposa esta semana eso. Me agarró una viejita de nombre Luisa. Luisa, no Luisa Leña. Sí, casi que era como Luisa Leña, pero era Luisa Montes. Y yo llegué a la iglesia y me fijé en una hija de ella. Me gustó la hija de ella. Parecía bonita, ¿no, muchacha? Yo venía del mundo, hermano. Yo venía de ser barman que prepara cócteles en el Alazán de Altamira en Caracas, y venía de ser barman en el hostal de la Castellana en Caracas. Venía del mundo, hermano. Y uno del mundo viene hediondo a cochino, hediondo a mundo. Y yo me paré en la mezanina de la iglesia y lo primero que comencé a mirar no fue el pastor ni a la predicación. Comencé a mirar fue qué muchachas bonitas habían en la iglesia. Eso suele pasar. Eso suele pasar. Un día de esto que tengamos la mezanina activa, yo no sé cómo iremos a hacer. Pero esa viejita puso los ojos en mí. Y ella fue demasiado pila. Yo les he contado a algunos de ustedes. Ella se dio cuenta que a mí me gustaba la hija de ella. Nunca me corrió de su casa. Ella me decía, yo trabajaba allá en San Cristóbal, en un restaurante, y ella me decía, lo espero a las 3 en la casa. Y yo decía, esto va bueno. Esto va bueno porque yo me gano la suegra y ganándome la suegra tengo una muchacha. ¿Usted cree que yo pude salir alguna vez con esa muchacha? La viejita me decía, acompáñeme a evangelizar. Vamos a predicar. Ella llegaba, me daba una tacita de café, yo llevaba un pan más grande que yo, bregando para ganarme la suegra. Y cuando yo llegaba me decía, acompáñeme a evangelizar, acompáñeme a visitar, acompáñeme a poner en práctica lo que oímos el domingo en la iglesia. Acompáñenme a discipular. Ella me llevaba a discipular. Ella me llevaba a evangelizar. Ella me llevaba a orar por los enfermos. Y yo comencé a estar en la iglesia, y de pronto me di cuenta que había un grupo de jóvenes, había como unos 37 jóvenes, unos 40 jóvenes, no recuerdo cuántos, quizás más, que se reunían los sábados, y yo dije, yo no puedo estar toda la vida con la viejita Luisa, yo necesito estar con jóvenes. Y como la muchacha pues a la final no rindió fruto, la viejita Luisa se dio cuenta, hermano, y me puso el ojo otra vez y me dijo, hermano Juan, no se junte con esos jóvenes. Y eso para mí fue una cachetada muy grande, hermano, porque a mí me pareció en el momento que la viejita estaba hablando mal de un ministerio de la iglesia. Me dijo, no se junte con esos jóvenes, porque esos jóvenes lo único que hacen es reunirse a comer arepas, a ver películas, a echar chistes. Ellos no están haciendo nada malo tampoco, pero eso es lo único que ellos hacen. Cantan, leen la palabra un poquito
y ya. Y eso lo va a convertir a usted en un oidor y no en un hacedor de la palabra. Uy, hermano, esta semana yo como que ni me acordaba, yo le estaba comentando a mi esposa eso. Esa viejita ya murió. Tuve la oportunidad de estar con ella en el Seguro Social, murió de cáncer y murió cantando y murió sonriendo. Y yo fui su discípulo, hermano. Fui la primera persona que a mí me agarró en la iglesia cuando yo llegué. ¿Cuántas Luisas hay aquí? ¿Y cuántos Luises que quieran tomar a las personas que van llegando nuevas y que les digan, no puede ser solamente un oidor? Tú tienes que ser un hacedor de la palabra del Señor. Y la gloria y la honra sean para Él. Quiero hacer esta última oración. Si todavía no has confiado en Jesús y no te has comprometido a seguirlo, ¿por qué esperar más? Si todavía no has confiado en Jesús y te has comprometido a seguirlo, ¿por qué esperar más? ¿Por qué salir de este lugar diciendo, voy a esperar otro poquito? ¿Por qué? Si estás listo para cruzar esta línea y tomar la decisión de creer en Jesucristo y seguirlo, yo te invito a que inclines tu rostro y le digas estas palabras al Señor. No esperes más. Con Él no tienes nada que perder, todo lo contrario, ganar. Y especialmente que Él te regale la salvación y la vida eterna. Dígale estas palabras, usted que nos está visitando, usted que ha venido hoy, dígale estas palabras al Señor. Señor Jesucristo, no voy a esperar más, quiero seguirte a partir de hoy. Por favor, dame fe, Señor, aumenta mi fe, dame vida, Señor, porque he estado muerto en mis delitos y pecados. Señor, hoy quiero seguirte, hoy quiero caminar contigo y hoy, Señor, quiero ser un hacedor de tu palabra. Te lo pido de todo corazón, Señor. Amén, amén y amén. Si usted repitió esa oración, yo quiero que los demás le den un aplauso bien grandotote. Despedimos la transmisión, Andrés, despedimos la transmisión a través de Facebook. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los fortalezca.